Muchas veces nosotros A lot of times we recibimos una palabra de parte de Dios receive a word from God, y llega el momento difícil. and the time of the difficulties come. Y cuando llega el momento difícil, And when the difficult time comes, nosotros nos vemos en la cruz we see ourselves at the cross con las manos clavadas. with our hands screwed. Quizá no con un clavo, Not maybe with the screw, pero sí con un problema en tu casa. but with a problem in your house. Quizá con un problema en tu salud. A problem in your health. Quizá con un problema en tus hijos. A problem with your children. Quizá con un problema judicial. A problem in the law. O quizá con un problema en tus documentos. A problem with your documents. Quizá con un problema financiero. A problem. Lo primero que decimos es: The first thing we see is mis esperanzas se cayeron. my hope is there. Hay algo que Dios no puede hacer. There's something that God can't Y lo do. que Dios no puede And hacer what God can't do es hablar mentira. is talk. Cuando Él dijo algo, When He said something, Él lo va a He cumplir. is going to Si Él dijo que regresaba, If He said He was Él va a volver. He's coming, please. Porque tu palabra tiene destino del cielo, tiene cumplimiento del cielo, Will fulfill itself y within tu us. palabra And your word recibe un nombre. has a name. Ese nombre And that name se llama Jesús. Se llama Jesús. Y cuando hay alguien que camina en su voluntad, when someone walks cuando hay alguien que camina en su voluntad, aunque la piedra no quiera, se va a tener que quitar. even when the rock Ay, Dios mío, is moving, aunque la piedra no quiera, se va a tener que mover. Aunque el cáncer no quiera, se va a tener que mover. Aunque la diabetes no quiera, se va a tener que mover. Rebo shaka tarabakayama. Le estoy hablando a alguien. I'm talking. Libro de Juan, capítulo 20. No lo escuché. La palabra del Señor es la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice verso 3, dice: y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos, diga los lienzos, puesto allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puesto allí. Verso 7 dice: y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Diga, en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que ya había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Un verso más, Romanos 10, capítulo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tome asiento y vuelva y dele la mano al que está a su lado y dígale: Jesús volverá. Vamos, dígale. Take a seat and get the person next to you and say, Jesus is coming back. Quiero ver si usted está bien de la vista. Léalo fuertemente. ¿Qué dice ahí? Amén. Usted sabe que este mensaje But this message, hace unos días que Dios viene tratando conmigo. God has been working with me these last days. Independientemente de este mensaje, Independently of this message, usted sabe que yo he quedado atrapado con lo que es hablar de Jesús. you know, I've been trapped with what is talking about Jesus. Pero como le venía diciendo, But like I was saying, hace unos días que Dios ha venido tratando conmigo en base a hablar sobre esto. a couple of days God has been talking to me to speak Este about mensaje this message es un mensaje que quizás no es lo común This message is not maybe common. y quizás ni siquiera es lo que usted esté esperando. It's not maybe what you're expecting. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hablar de que Jesús viene o que Él volverá Talking about Jesus and that He's
coming No back. es un mensaje que está muy común en la boca de nosotros lo que predicamos en este tiempo. It's not a message that's common to the people who are preaching in this time. Porque ha sido un mensaje Because there are some messages que ha pasado de moda. that have left the trend. Y ha pasado de moda And it has left the trend porque nosotros le hemos dado una moda que está pegado en Dios para poderlo predicar. because we have given trend to other things that are, Porque nos hemos adaptado because we have adapted a lo que la gente quiere oír, to what the people want to pero hear, no lo que la gente necesita escuchar. but not what the people need to hear. Nosotros nos estamos construyendo de una forma diferente a la forma que Dios quiere construirnos. We are getting constructed in a different way that God wants us to be constructed. Y usted preguntará por qué. And you're asking why. Le digo esto porque a mí, conmigo, I say this because with me, en una ocasión se sentó una persona in one occasion, a person y me dijo, said to me, tú necesitas tener una línea de mensaje. you need to have a line of a message. En el momento yo comenzando, The moment where I was beginning, me quedé pensativo. I started to think, Porque si yo necesitaba tener una línea de mensaje because if I had to have a line of message para poder tener una dirección, to be able to have a direction, entonces me quedé pensando y dije, ¿cuál sería esa línea? and I was thinking, what is that line? Pero entonces me di cuenta de algo, But then I noticed something, que el que es direccionado that the person whose direction y es guiado por Dios and is guided by God no tiene una línea de mensaje, doesn't have a line of a message. porque el que tiene la línea Because the person who has a line es Dios, no somos is nosotros. God, it's not us. Cuando tú tienes una línea de mensaje, When you have a line of message, tú siempre vas a llevar al público o a las personas que Dios te ha enviado el mismo mensaje, you're going to take the people to aunque God, ese público no necesite ese mensaje, even if that, porque esa es la línea que tú tienes. because that's the line that you have. Pero cuando tú vas al secreto But when you go to the secret place y tú tienes intimidad con el Padre, and you have intimacy with the el Padre revela el mensaje the Father reveals the message que el pueblo necesita oír, that the people need to no hear, el que el pueblo quiere oír. not the one that the people want to hear. Porque el Padre Because the Father conoce la necesidad nuestra knows our necessity. y de acuerdo a lo que tú necesites oír, And according to what you need to el hear, Padre a ti te va a hablar. the Father's going to speak to you. ¿O no le ha pasado a usted Or hasn't it happened to you que ha ido delante de la presencia de Dios that you've been before the presence of God a querer oír una respuesta en específico? to want to hear a response? Por ejemplo, For por ejemplo, example, yo por ejemplo, me for example, yo voy donde Dios anoche I go to God tonight y le digo a Él, and I say, Señor, God, yo necesito I need que tú me muestres, that you will show me, es más, hasta que me dé un sueño, that you give me a dream. si tú quieres que ponga a alguien a predicar mañana miércoles. If you want me to put someone to preach on, Pregúnteme por qué. ask me why. Porque lo que yo quería era que Él me mostrara a alguien. Because what I want is that He showed me something. Era lo que yo quería. That's what I wanted. Pero cuando me quedo dormido, a quien veo predicando es a mí mismo. But when I go to sleep, I see myself preaching. Ustedes no me están entendiendo. You don't understand. O sea, la línea mía era poner a otro, So the line of mine was to put someone pero el else. mensaje de Dios era que yo predicara. The message of God is that Y I el preach. problema de nosotros es The problem of us is que nos hemos acostumbrado that we have been accustomed to a predicar la línea de la gente, lo to que la preach gente the line prefiere. of other people preach. Y la gente no va a ser edificado The people won't be edified hasta que no prediquemos la línea de Dios. until we preach the line of God. Dile al que está a tu lado, ¿cuál es la línea que tú vas a Tell the predicar? person next to you, what's the line that you're going to preach? Por eso es que nosotros, That's why we, le decía a alguien unos días, I told a person me he dado cuenta I que a nosotros nos enseñaron that we have been taught que si Dios no hace algo a lo que nosotros esperamos, that when God doesn't do something we Dios expect, no hizo nada. God didn't do anything. Nosotros vamos con una expectativa We go expecting porque necesitamos ver algo de Dios because we need to see para something entender from que God, Dios ha hecho algo. to know that God did Y a veces no sabemos and we don't know que con el mensaje simplemente that with only the message ya Dios hizo lo que tenía que God hacer. already did what He needed to do. Pero eso no lo entendemos. But we don't understand this. Pregúnteme por qué. Why? Porque tenemos una línea. Because we have a line. ¿Y cuál es la línea? And what's the line? Que si no vemos a alguien en el piso That if we don't see someone on the floor o alguien que está llorando, or someone who's crying, entendemos que Dios no ha hecho we nada. understand that God didn't do anything. Pero a veces But sometimes Dios te ha dado un mensaje, God has given te you, ha traído una palabra, He's given you a word, te ha hablado claro, pero tú no quieres recibirlo. but you haven't wanted to. Porque la línea te dice a ti que lo que tú tienes que ver That what you have es que alguien se mueva
para tú entender que Dios ha hecho algo. So that you understand that God did Pero eso tú lo entiendes something. That's why you don't understand. cuando tú entres en la madurez. When you understand. ¿Sabe cómo tú lo haces? Do you know how you Cuando do tú this? vas a buscar a Dios When you go look for God, solamente para ser íntimo con Él. only to be intimate with Him. Pero cuando tú lo buscas, But when you look for Him, cuando tú te apartas, when you get cuando separated, tú ayunas, when you fast, buscando de que Dios te use, looking for that God, cuando Él no hace lo que tú estás esperando, when He doesn't do what you're expecting, entonces tú te sientes frustrado porque entiendes que Él no hizo nada. because you think that He didn't do anything. Pero la pregunta es esta, pregúnteme cuál. Ask you why. Si tú fuiste a ser el instrumento, If you were the vessel, ¿qué te dice a ti que con lo que Dios te dio ya no es suficiente? what tells you that what God gave you is not sufficient? ¿Tú sabes por qué? Do you want to know why? Porque a nosotros nos han creado con un prototipo de estándares Because we have been formed en lo with que purpose necesitamos ver, hacer o no hacer para entender que Dios se está moviendo. of what we need to see, do, or something else that we need to Ahora, ¿qué ha sucedido con eso? what has happened with Que a ti y a mí se nos ha predicado that to you and I have been preached que tú y yo no necesitamos tener una vida de intimidad, that we don't have to have an intimate ni mucho relationship menos una vida alineada al propósito de Dios, or a life aligned to the purpose ni of vivir God, una vida en santidad para ese Dios, nor to live in a holy porque life. como estamos en el modernismo Because we're modern times y tenemos una línea, and we have a line, nosotros entendemos we understand que aunque nosotros hagamos lo que nosotros hagamos, that doesn't matter what we do, al final at the end todos iremos al destino que Dios ha preparado. we will all go to the destiny that God has prepared. Porque a nosotros nos han dicho Because we have been told que la salvación no se pierde. that salvation is Estoy not de acuerdo lost. con eso. Pregúntame hasta dónde. And I agree with this El in a way. sacrificio que Cristo hizo es el que no se pierde, pero usted y yo sí nos perdemos. The sacrifice that Jesus did doesn't get lost, but you and I can get lost. Lo voy a repetir de nuevo. I'm going to repeat it again. El sacrificio que hizo Cristo The sacrifice that Christ did es lo que no se pierde. is what doesn't get Pero lo lost. que nos perdemos somos tú y yo. But the people who get lost Pregúntame is por what qué. Ask me why. Porque nos han enseñado Because we have been taught que tú y yo podemos vivir una vida desordenada, that we can live in an unordered incumpliendo los principios life without, y los estándares de su palabra, without doing the principles and y aún no haciendo eso, and even tú y yo tenemos acceso. you will have access. Eso solamente lo sabe Dios. That's the only thing that Como Dios soberano, God is. si el día de mañana, aún tú haciendo lo que tú hagas, Él todavía te da acceso. Even if what you do tomorrow, God will still give you ¿Sabe qué es access. lo que sucede? You know what happens? Que nosotros decimos, That we say, pero pastor, Pastor, es que usted no entiende que los tiempos han cambiado. is that you haven't understood that Los the tiempos times cambiaron, pero su palabra no cambia. change. The times change, but not His word. Entonces yo decía esto. Y escucha aquí. Romanos 10, verso 9 dice, lo puedes repetir conmigo. Dice que si confesares, If you confess ¿qué dice? Con tu boca, no con la mía, with your mouth, not with my mouth, que Jesús es el Señor, that Jesus is Lord, y creyeres en tu corazón and you say in your heart que Dios le levantó de los muertos, dice será, dice que es. that God lifted Him from the dead, Déjeme leerlo de nuevo porque quizás me estoy equivocando. Dice que si confesares, if you confess, el primer punto que vemos aquí es que no dice si confesaste. the first point is that it says if you have Dice que confessed, debe darle continuidad a esa confesión you have to continue a través de lo que tú haces aquí en la tierra. through what you do here on earth, Porque eso va a revelar because that will reveal la continuidad de lo que tú has dicho. continuation of what you said. El segundo punto es el siguiente. The second point is evidence. Dice luego que haya confesado. What you have confessed, Dice y lo creyeres en tu corazón. and what you have in your heart, Dios God, que le levantó de entre los muertos dice será. ¿Por qué no dice es? it doesn't say is, Porque si ya somos salvos, because if we already say debería decir el texto the text should say que ya somos. that we already are. Si hemos confesado con nuestra boca If we have already que Él es el confessed Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, that He is Lord and that God debería is decir Lord, específicamente ya es salvo. it should say that we are Pero saved. dice será salvo. But it says we will be Y la saved. palabra será que está utilizando aquí es la palabra And the word will be en hebreo yiyet, que significa Él será o Él llegará a ser. that He will become. Significa This means que no somos, that we aren't. necesitamos We need mantenernos alineados. to be aligned. Al pastor Ricardo, no. Pastor Ricardo, no.
A lo que diga un líder, no. What a leader says. A lo que diga un hermano, no. To his. Ahora, pero es más fácil But it's more easier que yo te diga a ti that I will tell you que puedes vivir la vida como tú quieres that you can live the life that you want. y tú recibirlo y caminar de acuerdo a eso, And you will receive a que yo te diga a ti upon this. que leas su palabra, Rather than I tell you te to sumerjas en ella that you go y in camine de acuerdo a ella. and you walk according to Pero it. es más fácil para nosotros But it's more easier to us creer que si ya nosotros believe that as we are, lo hemos confesado, we have confessed. nos sentamos en una congregación, We sit in a congregation. eso revela que tú y yo estamos bien. That reveals that you and I are El okay. viernes pasado The Friday before, hubo una persona que predicó aquí there was a person who preached, y él dijo que tuvo 2 visiones. and he said he had 2 visions. Y fue impresionante cuando él dijo And it was fascinating when he que said desde pequeñito él creció en el evangelio. that he was raised in the Pero church. creciendo en el evangelio But raising, tiene una visión. he has a Y vision. mientras tiene la visión, And while he has this vision, él dice que veía que unos se iban, he said that other people que otros se quedaban, and other people stayed. pero entre los que se Other quedaban, people who stayed, él estaba. he was a part of this. Pero eso es impresionante, But this is fascinating porque él estaba creciendo en la iglesia, because he was se sentaba en la silla que iba, sitting in the chair, leía las escrituras, reading the Bible. si podía predicar, predicaba, If he had to preach, he would preach. pero cuando llegó el momento final, When he came to the final él se veía y se estaba quedando. he saw that he was staying. ¿Qué te estoy diciendo con eso? I'm telling you with this, Que él mismo reconoció that he recognized que él estaba dentro, that he was inside, pero estaba sin compromiso. he wasn't with a compromise. Que él estaba yendo a la He congregación, was going to the congregation. pero no estaba comprometido con lo que Dios quería. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque él iba, Because he went, porque se lo decían, because other people told him. pero no lo hacía But he didn't do it porque es lo que decía su palabra. because it's what his word. Tú y yo necesitamos You and I need hacer las cosas to do the thing para agradar a Dios. to make God happy. Porque cuando tú lo agradas, Because when you make him happy, va a pasar lo que pasó con el mismo muchacho. it's going to happen when Y es que luego él tiene otra visión. he has another vision. Pero en la otra But visión, in the other vision, ahora él ve now he's que él también está descendiendo. he is lifted. La pregunta que yo te hago a ti, The question that I do to you, nosotros we, todos all of us, decimos, cuando alguien dice Cristo viene, decimos Cristo viene. say when Christ is coming, you say Christ is Y coming. decimos que Jesús venga, ¿sí o no? We say that Christ shall come. Pero si él apareciera ahora mismo But aquí, if he would come right now, ¿tú estás seguro que quisiera que él llegue ahora mismo? are you sure that you would want him to come? Ve que no. Entiende. Do you want Entonces nosotros tenemos que tener un compromiso incluso con lo que decimos. we have to have compromise. Porque lo que with what we nosotros say. decimos tiene que estar alineado a lo que nosotros hacemos. Because what we say has to be aligned with what we do. ¿Sabes qué es lo que sucede? Do you know what happens? Que nosotros somos recipientes That we are recipients de un pobre estándar. of a poor standard. Pregúntame cuál es el recipiente de pobre estándar. Ask me what's the recipient of a poor standard. Ese recipiente It's a recipient que hoy recibe una palabra that today receives a word que te pone a aplaudir, that you will clap, te puede levantar la mano. you will raise your hand. Pero cuando viene el otro mensaje, But when another message comes, que no es el que tú quieres, that is not the one that you want, pero es el que tú but necesitas, it's the one that you need, te me pone serio. you will get serious. ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Do you know what happened? Que nosotros That we necesitamos entender need to understand que esto no simplemente se trata that this is it. de que nosotros decidamos decir que le servimos a Él. That we decide that we serve him. Tú y yo necesitamos tener un compromiso con Él, We need to have a compromise. no importando lo que esté pasando. It doesn't matter what's going on. ¿Sabe la paciencia que Dios tiene contigo y conmigo? Do you know what the patience that God has? Tú y yo le quedamos mal todos los días We do something bad every day, y Él todavía nos sigue amando. and he still loves us. Porque nosotros Because we somos más fácil para comprometernos con las cosas de afuera que con las cosas de adentro. are more easy to get compromised with the things outside than the things inside. Dígale, ¿cómo así? Dígame, ¿cómo así, pastor? Ask me, how is this, pastor? ¿No ha visto usted que nosotros somos listos para preparar una boda? Haven't you seen that we Somos are listos para prepare preparar un baby a shower. A baby shower. Nos preocupamos para preparar una cena. We prepare a dinner. Si vamos a hacer un asado, If we want to do nos a preparamos party, con la soda, con todos los nutrientes. Si nos vamos a bañar a un lago, a una piscina, nos preparamos para eso. we prepare ourselves for
Si tenemos una cita, nos preparamos para esa cita. If we have a date, we'll go to this date. Nos preparamos para tener una carrera, We prepare to have para a ser career, buenos estudiantes, para ser profesionales. to be professional. Y todo eso está bien, no está mal. And all of this is good, it's not bad. Pero ¿dónde está lo que estamos haciendo para prepararnos? But what are we doing to Para que prepare nuestra ourselves vida esté santificada para el día que venga Jesús por so su that we will iglesia. be holy when Jesus comes ¿Qué to the estamos church? haciendo nosotros? What are we doing? Porque nos preparamos Because we get prepared para que la gente so that people nos vea a nosotros bonito. will see us nice and pretty. Nos preparamos para nosotros andar bonito. We prepare ourselves to Un be buen pretty poloché, with a good unos shirt. buenos tenis, un buen pantalón. Eso tampoco está mal. That's not bad. Pero fíjese de algo. Cuando usted hace eso, ¿para qué usted lo hace? ¿Para que la gente? But what are you doing it for? So that the people? ¿Y qué estamos haciendo ahora para que Dios vea lo que tenemos nosotros por And dentro? what are we doing so that God knows what we El mismo interés que debemos de tener para que alguien vea lo que nosotros nos ponemos, the interest that we have in deberíamos de hacerlo para que Dios vea cómo estamos por dentro. we should also do ¿Sabe so cuál that es el God knows detalle de what nosotros? we have. Que nuestra preocupación siempre ha sido siempre por fuera. Our worry has always been outside. Y eso significa That means que a nosotros nos importa más that it matters la more opinión de la gente que lo que piense Dios de nosotros. the opinion of people instead of Porque what nos God preocupamos thinks. We worry por preparar una pantalla to prepare grande para la gente for the people y para Dios ninguna. and nothing for God. ¿No le parece a ustedes que eso da tristeza? Don't you think this is Que sad? nosotros como hijos que le servimos a ese Dios, That like children of God, que estamos aquí en esta tierra that we're here on this earth, y fuimos marcados para hacer una diferencia, we were marked to do a different. no las estamos haciendo. We're not doing ¿Sabe por qué? it. You want to know why? Porque nosotros hoy en día Because today somos cristianos, pregúnteme cómo. we're Christians acting Cristianos de competencia. out. Christians of competency. Nosotros somos cristianos hoy en día We're Christians today. que para nosotros poder avanzar necesitamos pisotear al que está un poco In abajo. order for us to go forward, we have to step on Nosotros something somos cristianos else. We are Christians hoy en día today que queremos avergonzar a los demás. that we want to make Nosotros somos cristianos hoy en día We're Christians today que estamos haciendo cita para hablar mal de los demás. that we're doing dates. Y cada vez que tú y yo hacemos eso, While we do this, no lo estamos haciendo contra un hermano, lo estamos haciendo contra el... we're not doing it against our brother, we're doing it against Lo estamos haciendo con aquel que porta la gracia de Dios. we're doing it against the person who has the grace of God. Y muchos de nosotros decimos, And a lot of times we say, pastor, pero hace tiempo que se está hablando que Él viene y viene y nunca llega. Pastor, a lot of times it's talking about Jesus coming, but he Y doesn't la come. gente incluso se burla de eso. People make fun of this. Porque dicen, siempre predican eso. Desde los tiempos de Gigi le dicen eso de Gigi. It's been preached since the time of Hasta el Jesus día de hoy. till today, Y no llega. and it hasn't come. Y tú sabes cómo está la cosa. Está tan moderna And it's so modern que ya dicen que Cristo vino para el que se murió. that it says that Christ came for the people that died. Pero la pregunta mía está bien. Si Él llegó para el que se murió, prepárate porque tú no sabes cuándo vas a morir. So my question is, if he came for the people that died, you don't know when you're gonna die. Prepare yourself. ¿Y sabes lo interesante de esto? You know what's interesting? Que cuando nosotros estamos diciendo que eso es cuento y que Él no llega y que Él no viene That when we're saying that this is false and that he's not coming, y que eso es una película and that this is a movie, y que eso se inventó and this has been y que eso no es así, and this is not like lo that. primero que usted vio que para nosotros ser salvos necesitamos mantenernos alineados al propósito de Dios. For us to be saved, we need to be in the Lo line segundo with que God. usted debe de ver es que en el libro de Juan capítulo 3 In John verso chapter 16 3, dice que de tal manera, verse 16, it says, dígalo conmigo, amó Dios al mundo God loved the world, que envió a su Hijo unigénito. that he sent his only son, ¿Para qué? ¿Para qué? so that what? Para que todo aquel que crea So everyone that no se pierda. ¿Por qué dice no se pierda? won't be lost, Entonces no es necesario. so it was necessary. Para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida So eterna. that everyone Entonces will está have diciendo eternal life. que si tú y yo no nos preocupamos If you and por I caminar santificado en la voluntad del Padre, to be holy before his puede ser que Cristo venga como dicen que viene para el que murió, pero te vas a encontrar en un estado no alineado al propósito. but you won't be aligned to his purpose. Entonces dicen, So it says, entonces dicen, so it says, usted ve cómo se quedaron todos cuando le dije que si Él viene ahora. Eso es lo que yo no quiero que suceda. Que Él llegue ahora I don't want him to come now
y comencemos uno por otro a agarrarnos de una pata y el otro y el otro y el otro. and it will be holding ourselves to another. Le iba a decir esto específicamente sin leerlo, pero como estamos hablando de un tema tan importante, necesito leérselo para que usted entienda. Usted sabe que la palabra de Dios es una palabra tan eficaz y tan verdadera, So efficient. que para aquellos que en el siglo XXI se han burlado de la venida de Cristo y del regreso de Jesús, In this generation, have been mocking Jesus. aquellos que dicen que eso es mentira, que eso es cuento, Those who say that this is a lie, la palabra ya tenía una palabra para ellos. the word already had a word for them. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, 2 Peter 3, lo puede repetir conmigo. Verso 3 dice: verse 3 says, sabiendo primero esto, knowing this, que en los postreros días that in the last days vendrán burladores, there will be people who mock, andando según su propia concupiscencias. going against their own will. Son aquellos Over they que se burlan, that are mocking, que no creen that don't believe en que Jesús in Jesus, volverá. that Jesus will come. Por eso en el mismo capítulo le dice en el verso 8: That's why in verse 8 mas, it says, oh amados míos, oh beloved of mine, le voy a revelar cuál es el secreto. I'm going to reveal what's the secret. ¿Por qué muchos de nosotros, Why a lot of us andando en nuestra humanidad, going in our humanity, entendemos de que Él no va a regresar? we understand that he's not coming back. Entendemos de que mucho tiempo se ha hablado de eso. We understand that it's been a lot of time. Entendemos de que eso es cuento y película. We understand that this is a movie. Pensando en eso, Thinking about this, la palabra del Señor the word of God le reservó el verso 8. says in verse 8. Dice el verso 8: Verse 8 says, mas, oh amados míos, oh beloved of mine, no ignoréis don't ignore esto, pero ¿qué? this. But what? Que para el Señor That for the Lord, un día es como 1000 años one day is like 1,000 y years, 1000 años es como un día. and 1,000 years is like one Significa que le está diciendo sencillo: day. This means the simple. la espera que ustedes han tenido The wait that you have had, y que están diciendo que por mucho tiempo se ha hablado de su that venida a lot of times I've been talking y no about, la han podido ver, and you haven't been es able porque ustedes están contando because you're en un tiempo crono, and the time cuando el Padre habita en un tiempo kairos. when the Father's in the Kairos. O sea que lo que para nosotros es 1000 años, What is 1,000 years? para Dios es un día. Quiere decir This means que ninguno de nosotros none of us hemos vivido 1000 años. have lived a Por eso unos mueren, otros mueren, y todavía el día de Dios sigue contando. and the day of God is Y eso significa, this means dile al que está a tu lado que Él volverá, que Él volverá. that he's coming back. Ahora bien, a veces nosotros tenemos la duda We still have y decimos: está bien, pastor, usted dice okay, Pastor, you say que el día de Dios that the day es of como God 1000 años del hombre. is like 1,000 days in the man's time. ¿Y qué tiene que ver esto? And what does this have to do? Verso 9. Verse 9. Dice: el Señor The Lord no retarda su promesa. doesn't lack in his promise. Pero los que dicen que Él no viene dicen que ya ha durado mucho. But it's saying that he's been a long time. Pero ahora la palabra me está diciendo aquí Now the word says que en base a que el tiempo de Dios está fuera de nuestro tiempo, that because the time of God is out of y our solo alguien que entre en el tiempo de Él comprenderá el tiempo en el que vivimos, but only the person who lives in his time can understand. va a entender lo que está diciendo en el verso 9. This understands what the Dice: verse el says. Señor no retarda sus promesas, The Lord doesn't await his promise. según algunos la tienen por tardanza, But people think that he is late. sino que es paciente. But he's patient. Quiere decir This means que lo que a Dios that what God le sobra, is a nosotros no hace falta. we need of it. Pregúnteme qué es And what is that? paciencia. Patience. Pregúnteme qué es What is it? misericordia. Mercy. Porque está diciendo su palabra. Because his word is saying No es que Él retarda su promesa, it's not that he's late in his ni promise. tampoco está diciendo que Él no va a And volver. it's not saying that he's not coming back. Lo que pasa es que Él dice The meaning is that he's saying que Él es paciente that he's patient para con nosotros, with us. no queriendo que ninguno se pierda, Not wanting that anyone sino is que lost, todos, but that everyone que todos procedan al arrepentimiento. be repentant. Quiere decir This means que la conducta de muchos de nosotros the behavior of us es lo que tiene detenido is what has stopped a que se manifieste su regreso. that the manifestation Ay, of Dios his mío, Dios mío. Escucha lo que Él dice. It says, Dice Él aquí en su palabra it says in his word que Él no quiere que ninguno se pierda, that he doesn't want that anyone gets lost,
lost. Pero entonces, si dice aquí que Él no quiere que ninguno se pierda, If it says that He doesn't want anyone to get lost, ¿por qué nosotros entonces nos enseñan muchas veces que no debemos de mantener una vida alineada al propósito? Porque al final, como quiera, nosotros no vamos a salvar. why are we being taught that we should do whatever we can? Pero and we're entonces still gonna be saved? eso es contradictorio a lo que dice su palabra. This is contradicting what Porque His word su says. palabra dice, Because His word says, su palabra dice, His word says, no lo dice el pastor Ricardo, doesn't Pastor Ricardo doesn't say, no lo estoy leyendo en otro libro, it's not read in another book. estoy leyendo su palabra. I'm reading His word. Y dice aquí que Él no quiere que ninguno se pierda, And it says that He doesn't want sino anyone to que get lost, todos procedan al arrepentimiento. but that everyone will go to repentance. Entonces quiere decir, So hermano this Jonathan, means que muchos de nosotros that a lot of us somos los causantes are the causation por no estar todavía listos for not being ready para que Él regrese. so that He will come back. Porque dice su palabra Because His word says que lo que Él está haciendo that what He's doing es que está teniendo paciencia is that He's having patience para que los demás procedan a arrepentirse, so that everyone can come to repentance. no queriendo que ninguno se pierda. He doesn't want anyone to get lost. Pero la cosa que me impresiona bastante The thing that is present es que me doy cuenta de algo, is that He's not saying about something. y es que Dios en su palabra God in His word revela más misericordia reveals more y mercy más paciencia que nosotros con nuestros hermanos. us with our brethren. Entonces eso revela So this reveals que el Padre está diciendo that the Father is saying que nuestro comportamiento that our behavior en cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos and how we treat our brethren es parte de is part de que Él no pueda revelarse of that they will be revealed otra vez, again. porque nuestra conducta Because our behavior no es la que Él está esperando. is not the one that He's waiting for. Dígale, no es la que Él está esperando. It's not the one that He's waiting for. Ahora cuando nosotros vemos esto So when we see this, y le he dado versos bíblicos and I have given you verses from the Bible donde usted puede ver that you can see que nosotros necesitamos vivir una vida that we need to live a life de constancia delante de Él, of consistency, before una Him. vida de resistencia, A life of de resistance, persistencia, of persistence, para que podamos nosotros so that we can tener la certeza be sure que podamos decir, that we can say Él volverá He's coming back, o quiero que Él venga. or I want Him to Si me cierran la puerta, por favor, allá para que el aire no se salga, please. Ahora bien, escucha lo que dice Hebreo capítulo 12, verso 14. Dice, Hebrews 12:14 says, y haced senda derecha para vuestros pies, and He's doing para que los cojos, so that the people who are para que los cojos so the people no se salgan del camino, won't get out the sino way, que sean sanados. but that they will be healed. Mire lo que nos dice. Nos dice que tengamos cuidado We have to be careful en lo que nosotros hacemos of what we do, para que aquellos que son débiles, so that those who are weak, que están cojeando todavía, who are still a little bit, no se salgan del camino, they won't leave out the way, sino para que en el camino but that in the way ellos sean sanos. they are saved. Hasta ahí está bien. So here we understand. Pero ¿qué más me puede usted dar, pastor, Well, what can you give me, Pastor, para yo entender mejor todavía esto? so I can better understand this? Hace unos minutos yo le hablé A couple minutes I spoke about que nosotros necesitamos madurar, that we need to mature, porque hoy en día nosotros because today nos vivimos maltratando, we vivimos ofendiéndonos, we offend other people, vivimos pisoteándonos we step on each other, unos con otros, one with another, porque utilizamos because we use la debilidad de uno the weakness of the other para saciarnos nosotros. so that we will be filled. Y hoy en día estamos tan desvinculados And today we are so de lo que Dios quiere hacer con nosotros, of what God wants to do with us, de lo que Dios quiere hacer con of nosotros, what God wants to do with us, que no nos damos cuenta de algo. that we don't realize something. Pregúnteme qué, Ask me what? pregúnteme qué, Ask me what? que hoy en día, Today, nosotros queremos we want ir a buscar afuera to go outside el éxito, the success. pero hay muchos But there are a lot of people que supuestamente tienen éxito afuera that have success y outside, quieren venir aquí a buscar lo que tú tienes, pero no te sientes satisfecho. and they've come inside to look for what you have, but you're not sufficient with what you have. Te estoy diciendo es I'm telling you
que hay muchos que están afuera, that there's a lot of people who are outside que están viniendo a los pies de Cristo that are coming to the con todos los títulos, with all their time, éxito, success, con todas las giras, with every idea. a venir a buscar el complemento que tú y yo tenemos. So look for the compliment that you Pero have. devalorizamos lo que tenemos por buscar lo que está afuera. But we people, we have Tanto to así ha sido que muchos de nosotros hoy en día no hemos visto la manifestación de Dios, a lot of times ni el plan de Dios cumplido en nuestra vida. or the plan of God manifested. ¿Sabe por qué? You know why? Porque queremos buscar Because we want to look el éxito que ofrece el mundo desvinculado de Dios. rather than the will of Y el God. libro de Juan capítulo 15 verso 5 dice John 15 que la única forma que tú y yo podemos dar frutos that's the only way we can give es si estamos conectados a la vid. if we're connected to De lo contrario, the plant. seremos mucha hoja aparentando que tenemos fruto. We're going to be a lot of leaves appearing. Y cuando el cielo, But when the heavens se manifieste aquí en la tierra will be manifested in your a venir a buscar su iglesia, look for their church. necesita gente They need que people esté conectada a la vid. that are connected to Que cuando Él venga, when he comes. Él pueda decir: Can say, no lo conozco por los milagros, no lo conozco por las señales, no lo conozco por la ciencia, no lo conozco por revelación, pero va a decir: lo conozco porque veo un fruto, un fruto. Lo que tú necesites es el fruto, fruto. Que cuando Él venga, leva sheta navasayama, Él pueda decir: estoy viendo un mango, estoy viendo un coco, estoy viendo lechosa. Pero hoy en día nosotros nos estamos preocupando por tener una línea para agradar a la gente, cuando el cielo lo que está buscando no es que tú busques las cosas aquellas, es que te concentres para que pueda dar fruto, fruto. so you will get fruits. Porque cuando está conectado el fruto, Because when you're connected to the fruit desde ahí de la vid, from the main plant, todo es diferente. everything is different. Desde ahí de la vid, From the main el éxito es diferente. success is Desde ahí de la vid, lo que está muerto recibe vida. Desde ahí de la vid, lo que estuvo estancado por años se acelera. Desde ahí de la vid, el que está enfermo recibe salud. the one who's sick will Pero es desde ahí, de la vid, de la vid, de la vid. Ahora dile al que está a tu lado: cuando tú me miras, ¿qué ves? look to the person next to you. When you look Vamos, dile: cuando tú me miras, ¿qué when ves? you look at me, what do you see? Dile: si no ves un coco, si no ves un mango. If you don't say a man, Dile: si no ves un fruto, dile: está mal, algo está mal. fruit, something is Vamos, díselo, díselo. Come on, tell them. Ay, Padre. Entonces, cuando nosotros vemos este texto que estoy leyendo en Hebreo 12, So when we go to this text, le leí el verso 14, in verse 14, donde dice que necesitamos estar nosotros derecho, firme, we need to be firm para que cuando aquel que esté débil so that the one who's weak nos vea a nosotros, diga: necesitamos del Dios que Él tiene, will y que eso provoque que Él se mantenga en el camino. and that they will stay firm in the way. Y yo lo entendí esto, pregúnteme dónde. And I understood this. Ask me where. En el verso 14. In verse 14. Porque en el verso 14 dice: Because in verse 14 it says, no sigan la paz. don't go back. ¿No es así que dice? Ayúdeme aquí, dice: seguí la paz con todos. Pursue the peace with Pero me everyone. impresiona algo aquí, pregúnteme qué. But it's very important that what it mentions. Porque cuando dice que sigamos la paz, no dice con los católicos, ni con los evangélicos, ni con los pentecostales, When it says ni to con los follow de the malmones, ni dice tampoco con los santificados, ni tampoco dice con los que son más doctos, ni los que tienen más títulos. peace of those who Está have- diciendo que sigamos la paz con, we have to pursue the peace que with, sigamos la paz we con have to pursue the peace con los pecadores, que sigamos la. with the sinners. Pero yo dije: pero wow, está interesante esto. But I say, how interesting is this? ¿Sabe por qué? Porque cuando sigo leyendo el mismo verso, When I read the same verse, dice: seguí la paz con todo pursue the peace y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. with the one Entonces quiere decir that see the Lord, que para que logremos ser santificados, so that we will be holy. un requisito importante There's a prerequisite es que sigamos la paz con nuestro hermano. is that we have to be in Quiere decir This means que cada vez that every time que tú that you vives peleando con tu hermano, fight with your brethren, vives pisoteando a tu hermano, step on your brethren, dando falso testimonio de tu hermano, giving a false testimony, cada vez que tú predicas ropa o prendas, every time you preach about tú no estás teniendo clothes or jewelry, paz con tu hermano. you're not happy
Porque lo que le está diciendo Because what you're saying está haciendo que él no se sienta cómodo, is saying that no you're porque being está comforted. hablando desde el espíritu, Not because they're talking from the sino spirit, porque le está hablando desde tu propia conmovisión o convicción. but you're talking from your own conviction. Entonces dice su palabra So his word says, que para que podamos entrar so that we can go in en el plano de la santidad, the plan of holiness, necesitamos nosotros we need to seguir. follow. Mire que no dice simplemente saluda, ten paz y vete. It doesn't say hi, be peaceful and ¿Se leave. da cuenta como le dije? Do you realize Que what no it es says? simplemente que tú digas ya soy salvo. It's not that you say I'm Tú already debes de saved. seguir para que eso, lo que tú hagas, produzca esa salvación en el momento. That what you Ahora do dice aquí can que produce necesitamos salvation this seguir. time. We need to pursue. Párate, mi niño. Yo quiero que tú camines, yo te voy a detener. Pero escucha bien. Cada vez que yo te trate de detener, tú vas a decir, déjame y te vas. Déjame y te vas. Déjame y te vas. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Sigue para allá. Lo que yo debo hacer es pararme y dejarlo, o debo seguirte buscando la paz con él. What I should do is stop him. Pero a or nosotros pursue the cuando peace. nos hacen algo, When someone does something to cuando us, nos hacen algo decimos, pero sí, yo no soy Dios. but when someone does something Eso to que lo haga us, Dios. we say I'm not God. Pero entonces tú sabes qué pasa. But you know what happens? Que aparentemente por fuera te ves That apparently from que está outside you bien, see pero that you're por good. dentro el Espíritu Santo sabe But on the inside, the Holy Spirit que knows dentro de ti no hay una paz porque that tú tienes inside algo you don't con tu have hermano. peace because you got Ahora something against cuando your tú brother. sabes When you know que aunque él siga that even if he goes, caminando, tú sigues buscando tener paz con él, you will want to have peace with him. es lo que te acerca. That's what Puedes makes you sentarte. closer. Es lo que te acerca That's what makes you get closer a entrar en la santidad, to enter the porque holiness. tú te estás golpeando Because you're- y quieres hacer la voluntad del Padre. And you want to do Aunque the will él of te God. ignora, Even tú if- sigues buscándolo, Even if he hurts porque you, tu you continue anhelo, forward. Because your tu desire, convicción your conviction no es agradarlo a is él, not to make him happy. es entrar en la dimensión de la santidad, porque en ella tú vas a ver al Señor. Because in there you Ay, can Dios see the mío. Father. Oiga bien, dile al que está a tu lado, Tell the person next to you. dile I'm sorry, yo sé que eso no se predica, pero es necesario, dile. Sorry, I know this doesn't get Dile I'm sorry, yo sé que eso no se predica, pero es necesario. It doesn't get preached, but we need Porque it. a veces nosotros Because sometimes we decimos, pero eso no fue lo que yo oí. this is not what we saw. ¿Y qué voy a escuchar ahora al pastor Ricardo? And now what Pastor Ricardo is going to say to me. Porque el pastor Ricardo ni ha estudiado. Because Pastor Ricardo hasn't El even pastor studied. Ricardo, el título más alto que tiene es de un mosquitero allá en Dominicana. Pastor Ricardo doesn't have a high title. Pero ¿tú sabes lo que me gusta la palabra? But you know what I like about the word? Que no fui yo que lo escribí. It wasn't me that wrote it. Y escuche lo que dice Mateo 24:13. Matthew 24:13. Para aquellos que dicen For those who say que nosotros necesitamos mantenernos en santidad, that we don't have to be in holiness, sino que nosotros debemos vivir una vida libre, but we can live a free life, pero hay que ver qué vida es libre. but we have to know what free Porque life según it yo is. conozco, Because what I know en Juan 8, in John 8, en el verso 31 y 32, in verse 31 and 32, hubieron un grupito de discípulos there was a group of disciples que le dijeron, que dijo Jesús le dijo that Jesus said a los judíos que habían creído, mire, to the Jews who y believed. creyeron. Y Jesús a esos que hubieran creído le dijo, And Jesus to the ones that believe said, y yo esperaba que le dijera otra cosa. I thought that he would say something else. ¿Sabe que yo esperaba que Jesús le dijera? You know what I thought that Jesus said? Ustedes creyeron, You believed. eso es suficiente. That's sufficient. Ya creyeron, You already believed. eso es todo. That's everything. Si yo ya le di la salvación I already gave you y salvation. ustedes creyeron, ¿qué más? And you believe. What is there else to do? No era suficiente con eso. Wasn't this sufficient? Pero ahora with that? Jesús le dice a eso mismo, But now Jesus is saying to them, si ustedes permanecen. if you are persistent Pero ¿en dónde Jesús? En la discoteca, en la barra, in the bars, in the haciendo party lo que places, hacíamos antes con esa conducta que teníamos. doing the behaviors that we had before. No, Él dice, si ustedes permanecen en If you are firm in mi palabra, no dice en mi my palabra, word, no dice la palabra del hermano, it doesn't say the word of ni your mucho brother. menos de un tío, dice en mi palabra, It says in my word, le dice entonces then ustedes serán, you will. no le dijo es ni son, serán otra It vez, says you will be verdaderamente truly mis discípulos. my disciple. Quiere decir que lo que va a revelar, This means that what's going to reveal, lo que va a revelar, what's going to reveal que verdaderamente nosotros that truly we are somos sus hijos, his estamos children, haciendo su voluntad. if we're doing his will. No es que simplemente
hagan lo que yo le dije. It's not doing what I Es tell que you. permanezcan en su, It's that you're firm in en His, su, in His, en su, in His, en su palabra. in His word. Porque entonces luego que le dice eso, Because then what He says, en el próximo verso le dice lo siguiente, in the Jonathan. next verse He says, Ya que ustedes han permanecido en mi palabra, now that you're firm si in my ustedes word, logran eso, if you pero me obtain impresionó bastante porque yo pensaba que Jesús le iba a decir, luego que ustedes permanezcan en mi palabra, this, now that you are firm in my word, vayan al Dantao, al City Hall y díganle que le entreguen el título del que más resistió. I want you to go ask for the titles for the one who most resisted. Mire qué fue lo que le dijo. You know what He said? Le dijo, ¿por qué? Why? Luego de que permanezcan en esa palabra, After you're firm in this word, le dice, y la palabra es Jesús, and the word is Jesus, atado a esa palabra, sticking to this le word, dice, van a conocer they're going to know la verdad. the truth, ¿Y quién es la verdad? and the truth comes. ¿Y quién es la verdad? And who's the word? Y esa verdad, dice, And this word says, los hará will make them libre. free. Pero entonces la libertad que nosotros recibimos hoy no es la de Jesús. But the freeness that we Porque have si today es la is de not the one of Jesús, Jesus. nosotros permanecemos en su palabra. Because if it's from Jesus, Quiere decir que la His libertad word, que hoy tú y yo tenemos es la que nos han inculcado. the freeness that we have Es is the la one que a that He's been nosotros más shown. nos conviene. The ones that come Es la que a to us nuestra carne menos le duele. is the one that our Pero flesh cuando desires. dice aquí But when it says here que si permanecemos en ella, that if we're firm in the word, conectado a la vid, connected to the dice main la plan, vid es la que nos va a hacer verdaderamente libre. the main plan will make us Por eso en el free. segundo libro de Pedro, That's why in 2 Peter, capítulo 2, verso 19 dice verse 2:19 que says, habrán personas que te van a prometer libertad. there's people who are going to promise you Pero freedom, lo que te prometen la libertad, but the one who ellos promise- mismos son esclavos de lo que te están those who prometiendo. are promising Quiere freedom, they will decir be que el still que le freedom. creyó a uno de ellos The one who believed one se mete bajo la cobertura de alguien que ya era esclavo. will be under their cover. Quiere decir que ahora, si ese estaba por el piso, That means if that person was on the tú floor, hiciste un hoyito y te metiste por debajo del you piso. made a hole and you got there with them. Porque quien te da la libertad The one who gives you freedom se llama Jesús. is Jesus. Y si queremos hacer que Él regrese, And if we want him to come back, necesitamos vivir conectado a esa vid. we need to be connected to the main plan. Por eso es que yo decía, That's why he says, pero si ya nosotros estamos listos, but we're already ready. si aunque mintamos, Even if si aunque seamos mentirosos, we lie, si aunque no dejemos de criticar al hermano, even if we criticize our aunque brethren, nosotros no dejemos de pisotearlo, even if we step on them, no hay necesidad de que yo me someta a la palabra, there's no necessity that I can porque be al final submitted to the word. todos recibiremos el mismo destino. Because we're going to have the same destiny. Se towards oye the end. fácil, ¿verdad? It sounds easy. Se oye sencillo, It sounds simple. pero ¿sabe lo que hace el Padre? But you know what the Father does? Que deja un verso para eso. That he gives a verse for this. En Mateo 24, verso 13 dice, Matthew 24:13 says, mas el que persevere hasta mañana. so the one that will Ayúdame persevere a towards predicar, ayúdame a tomorrow, predicar. Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el próximo miércoles, the one who perseveres to the next el que Wednesday, persevera hasta el próximo domingo, the one who perseveres to the next Sunday, hasta el servicio del viernes. to the service of Friday, Ah, no, perdón. El que persevera hasta el 2025. the one who perseveres to 2025. ¿Por qué Biblia que yo tengo? Déjeme sacarme el sudor porque creo que estoy confundido. Seems like I am Espérese. confused. Vamos de nuevo. Señor, en el nombre de Jesús. Mas el que persevere. The one who perseveres Oh, espérese. Hasta los próximos 4 años sin. to the next 4 years. ¿No es así que dice? Dice, más el que persevere The one who perseveres hasta el fin. to the Pero end. ¿por qué no dice entre el medio? Why does it say Ni in the un middle? poquito antes del fin. Or before, Dice el before que that? persevere hasta el The fin. one who perseveres to the Dígale end. que está a su lado hasta el fin, hasta el To the fin. end, to the end. Dice este. This one, Dice este. this one Será salvo. will be Será salvo. will be saved. Será salvo. Will be saved. Será salvo. Will be saved. Será salvo. Be saved. Aleluya. Hallelujah. ¿Sabe qué es lo que Dios anda buscando? You know what God is looking for? Es una generación Is a generation que reciba su palabra, that will receive His word, la haga suya, that will make it theirs, se mete en ella will go in it de tal manera of such que a way cuando la gente te vea, that when people see diga you, dónde está Génesis, where is Genesis? porque lo que veo es palabra. Because what I
Lo que is veo es word. palabra. What I see Lo is que veo es word. la vi. What is word. Y eso solo sucede And it only happens cuando tú retienes la palabra. when you retain the word. Y tú sabes lo que me encantó, And you know what I like the most? que para eso también hay palabra de There's Dios. a word for this as well. Dice en el primer libro de Corintios, It says in 1 Corinthians verso 15, Verse capítulo 15, perdón, verso 2. chapter 15 verse Dice: 2. por el cual asimismo, So that in his self, me gustaría que ustedes si lo puedan poner ahí, por favor, if you can put it up please. porque es que quiero que ustedes prediquen conmigo, Because I want you to preach with me. porque no quiero que piensen que lo que estoy leyendo lo estoy leyendo porque lo estoy leyendo. I'm not reading it because I want to read it. Dígame si está ahí. Primera de Corintios capítulo 15 verso 2. 1 Corinthians chapter 15 verse 2. Porque el Padre, Because porque el Padre, the Father, para cada palabra nuestra que quiera sacarnos a nosotros del confort o del hábitat so that donde anything that Dios wants to a take us out nosotros of nos ha our comfort traído. zone, ¿Tú sabes qué es lo que pasa? you know what happens? Que hoy en día, That today it is, Satanás, el Señor lo reprenda, Satan, quiere que tú y yo vivamos una vida he wants us to live a life en la cual tú y yo no creamos que Él va a regresar por nosotros. in which we don't believe that he's A coming nosotros back nos for us. están enseñando a cómo vivir en la tierra, We're being taught how to live in pero the no a world, prepararnos para cómo vivir en el cielo. but we're not preparing to how to live in A the nosotros nos heavens. están preparando We're getting prepared a cómo debemos de vivir en la on tierra, how we should live on earth, pero no nos están preparando but we're not getting prepared a qué debemos de hacer para of prepararnos what we should do to get prepared para cuando Jesús regrese. so that Jesus comes back. Porque es más fácil Because it's easier buscar el método para cómo hacer dinero look for the method how to make money que buscar su palabra para someterte a lo que Él quiere y esperar el tiempo de Él. than to submit to his word and do what he wants. Por eso dice: That's why it says, por la cual asimismo, so that in this way, si retenéis la palabra if you retain the word que os he predicado, le that dice I el have apóstol preached, Pablo. that says Apostle Paul, ¿Qué le dijo? what is that? Por lo cual asimismo, For the same way that I, si retienes la palabra if you have retained the word que leímos en un libro, that we read in a book, que nos contaron en una novela, that we saw in a que nos dijo un profeta, that a prophet said, pero es que pero venga, acá a la vista, mira, ¿qué es lo que está pasando? but I don't know what's happening. Oh, ya, es que en la Biblia mía está media. Escúcheme. Escuche lo que dice: Look what it says. por el cual asimismo, si retenéis la palabra So if you retain the que os word he predicado. that I have preached, ¿Tú sabes lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a you los know what the corintios? Apostle Paul is saying here? Si ustedes pusieran atención If you paid attention y nada más no recibieran el mensaje que ustedes quieren oír, and you wouldn't receive the message that you only want sino to que hear, ustedes entendieran but that you understand que el vaso que yo preparo that the vessel that I para prepare enviarle una palabra to es send you a para que word ustedes la reciban. is so that you will receive it. Esa palabra germina en ustedes. This word will germinate in you. Pero ¿saben lo que sucede? But you know what happens? Que nosotros tenemos un estándar de mensaje. That we have a standard of a message. Tenemos una línea de We pensamiento. have a line of thought. Y tú sabes lo que a mí me agrada. And you know what I like? Que Isaías 55, That Isaiah verso 8 dice 55 verse 8 que says sus caminos that his ways no son vuestros caminos. are my ways. Quiere decir que nuestra línea That means our line no es su línea. is not his line. Nuestro mensaje Our message no es su mensaje. It's not his message. Y dice también And it also says que sus pensamientos that his thoughts no son vuestros pensamientos. are not our thoughts. Quiero decir This means que lo que tú crees que es lo que tú necesitas that what you think no that es you lo que él need entiende que tú is necesitas. not what he understands that you Quiere need. decir This means que lo que tú prefieres that what you prefer no es lo que él prefiere is para not ti. what he prefers for you. Ay, Dios mío. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque hay personas que el Señor tenga misericordia, están en vicio. Because there's people who are in substance abuse. God have mercy. ¿Tú crees que ellos necesitan dinero? Do you think that they need money? ¿Necesitan dinero? Do they need money? Pero eso es lo que ellos quieren. But this is what they want. Si compararíamos eso con nosotros, If we can compare it to us, ¿qué es lo que tú quieres pero que no es lo que tú necesitas? what is it that you want but you don't need? Porque el que está en vicio quiere dinero. Because the one who is in substance abuse needs money. Y no es que no vaya a tener dinero, And it's not that they can't have it. pero no es el momento para que lo reciba. It's not the moment that they should Porque lo receive. primero que él tiene que aprender es a controlarse. Because the first thing they have to learn is to Y lo control primero que themselves. tú y yo necesitamos es aprender a obedecer. And the first thing we have to do is to be obedient. Y eso no te lo digo yo, I don't say this. lo dice su palabra. It says his word.
Lo dice su palabra. His word says it. Entonces escuche bien. So listen carefully. Luego que el apóstol Pablo le dice esto a los corintios, After this is said to le the dice: si Corinthians, retenéis la palabra que os he predicado. you need to retain the word that I have preached. Es impresionante porque el apóstol Pablo ni siquiera dice la palabra que le dije que leyeran. It's fascinating that Apostle Paul doesn't Le say the dijo word la that I said to palabra que os he predicado. read. He said the word that I have Quiere preached. decir que tú sentado aquí hoy That means that if you're sitting here tienes la today, oportunidad de retener la palabra que you Dios te ha have the enviado. opportunity to retain the word that God Pero has oiga lo sent. que dice el verso, sigue diciendo. But the verse says, Dice: porque si ustedes lo retienen, because if you retain it, no serán salvos. you won't be saved. Eso es lo que dice, ¿verdad? Léalo Is that what conmigo. it ¿Qué es lo says? que dice? Read it with me. Dice que si retenemos la palabra que os he predicado, seréis que esclavo. If you retain the word that I have preached, No lo escuché, ¿qué? it says Oh. you will be. Pero si no necesitamos entonces preocuparnos para hacer las cosas bien para Dios, si al final como quiera iremos para allá. No entiendo para qué ponen esto aquí. So if we don't have to worry about how we act, why should it stay here? Lo voy a leer otra vez y lo voy a hacer un poquito más lento porque quizá estoy muy emocionado. I'm going to do it a little bit more slowly. Dice: por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, So if you retain the word that I have dice, preached, sois salvos. saved. Y dice: si no, If not, en vano. it's in vain. Ve que tiene que ir un poquito más allá simplemente de creer. Es como el que recibe un milagro. The person who receives a miracle. Yo creo que estoy sano. Sí, I believe creo que that estoy I am sano. healed. Pero cuando llega a la casa la mente le dice: sentí como que me jaló algo. But when I go home, I say, oh, I feel like something has been pulled. Entonces no era suficiente. ¿Tú sabes por qué? So it Porque wasn't si sufficient. tú creíste, If you believe, debes mantenerte creyendo en lo que en verdad pasó. You have to Cuando continue llegue el believing in instinto y what dice: no, Señor, se prenda el diablo, todo sano. you say, I rebuke Tu the devil, I'm comportamiento healed. revela Your behavior que en verdad no reveals. simplemente creíste, sino que te mantuviste You didn't only creyendo believe, en but that you aquello que were dijiste. firm in what you had said. Pero nosotros But we somos creoles are Creoles por temporadas. in different times. Por In temporadas. different times. Dígale: por In different temporadas. times. Escucha lo que dice Romanos Look 6:23. what says in Romans 6:23. Dice Romanos 6:23: Romans 6:23. porque la paga del pecado es vida eterna. Because the No es lo que dice. sin is Ok, vamos de nuevo. Porque la paga del pecado. the paid for sin is Espérese. Vamos de nuevo. Porque la paga del pecado es because the paid for sin muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en el pastor Ricardo, is eternal en el life. profeta, en el maestro, Prophet and en el líder, the leader en el sobrino, en el tío. and your uncle and your No, nephew. dice: por más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, en Cristo Jesús. In Christ Jesus. Le estoy diciendo I'm telling you que la dádiva de Dios está en Cristo Jesús, that the gift is in el Christ cual nos Jesus, va a dar a nosotros vida the eterna. one who will give us eternal life. No permita que nadie Don't permit that anyone te mate la convicción de lo que tú crees. will kill your conviction of what you believe. ¿Y sabe cómo es? And you know how it is? Lo triste de esto, The sad thing about this, que cuando tú vas a hablar con alguien que te confunde, that when you talk to someone who tries to come, es alguien que parece un abogado, looks like a porque el lawyer, abogado se te sienta, se acomoda el pie, because they will get comfortable sitting mira next to fijo, you. seguro, te habla con elocuencia They talk to you with nice y tú words. dices: tiene sentido lo que dice. And it says, it's pretty common what they say. It's Entonces pretty convincing. viniste a la casa del Señor, So you say to the Lord, como dice el libro de Romanos capítulo 10, en el verso 17, que la fe viene por él, verse 17, that the faith comes through through la palabra de quién, the word of who? y por dónde se mete la palabra. And where does the word go through? Y tú sabes lo que hace el abogado. And you know what the lawyer does? Y cuando hablo de un abogado hago referencia a aquellos que están bien preparados, And I'm talking about, when I say lawyer, the pero people sin who la are presencia del prepared, Espíritu Santo. but without the presence of the Holy Se Spirit. te sientan, They sit, tú fuiste con fe, and you went with faith. tú estás seguro y cree que Él volverá. You're sure that he's Pero going to se come sientan y te dicen: no, porque el gato, la gallina se paró, back. esto No, but aquí, they allá. tell you that the cat, the chicken,
Y la fe se te fue, pregúntame por qué. and the faith left. Ask me why. Porque una palabra de conocimiento bien alineada Because a word y with bien knowledge, colocada with the nice words, te sacó la fe por el mismo lugar donde entró la palabra de they fe. took out the faith through the same place that it came in through. Ahora le pregunto, ¿quién se sentó a oír la palabra? Now who sat with you to try to ¿Fue Dios o fue usted? Was it God or was it you? Entonces tú eres responsable, So you're responsible. porque eso hace Because this does que tú seas una persona ambivalente, that you will be in a biblical que hoy está, mañana that no today está, is and tomorrow is not. porque dejamos de creer en la palabra. Because we stop believing. ¿Y sabe por qué? You want to know why? Porque nosotros nos hemos convertido Because we have converted to en los criticadores de Dios, and the critics of God. y por eso Él sigue retardando And that's why he keeps awaiting sus promesas. his promises. Porque hoy tú y yo Because you and I criticamos criticize lo que nos sacó de la droga, what took us out lo of que the te sacó del drugs, vicio, what took us lo out que of te sacó del alcohol, the alcohol, lo que te acercó a buscar su palabra, what got you close lo to que the te Christ acercó word, y te quitó el mentir, el what ser un took you out of mentiroso. lying. Pregúnteme qué fue eso. And what was that? Pregúnteme qué fue eso. Ask me what was that? Su His palabra. word. ¿Y tú sabes lo que más me gusta de esto? And you know what I like about this the most? Que hoy en día, con 3 y 4 meses en el Evangelio, nos sentimos tan preparados That with 3 or 4 months in, que ya Word. criticamos we feel prepared. lo que Dios usó para restaurar nuestra casa y nuestra familia. We criticize what God used to restore Pero our sí, family. esto es impresionante, This is fascinating. porque ¿cómo tú puedes criticar lo que te extendió la mano? How can you criticize what ¿Cómo gave you tú the hand? criticas a quien te sirvió? How do you criticize a person who served? ¿Dónde está el agradecimiento Where's the gratitude? de si tú eres un mentiroso If you're a liar en una dimensión Dios in a dimension of God, y ahora ya tú no lo haces? and now you don't do it, Ahora tú criticas lo que ahí un día te lo quitó. now you criticize what took it away from you one day. ¿Quién usted cree que estaba perdido? ¿La palabra o quien estaba perdido antes de recibir la palabra? Pues entonces el consejo tuyo es su palabra. So your advice is the word. Ay, Dios mío. Dígale que está a su lado el pastor Ricardo, So como the que person siempre next to you, está Pastor Ricardo. muy así. Eso no está bien. They're saying Diga, something eso that's no not está right. bien. They're saying it's something that's not right. Mira lo que dice el primer libro de Juan, capítulo 3, verso 14. 1 John 3:14 says, Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a muerte, we know that we have gone from Ah, death sí. to, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. we have went from death to life because we love our Detalle brethren. importante, mire esto. Look how important this is. Quiere decir que lo que revela que pasamos de una muerte a una vida en Dios Well, it reveals that we went from death to es el life. comportamiento que tenemos con nuestro hermano. It's the behavior that we have with our brethren. Lo dice su palabra. His word says, Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, we know that we went en from que death to life, amamos a los hermanos. and that we love our Dice, el brethren. que no ama a su hermano The one who doesn't love their brethren permanece en muerte. pertains and persists in Mire death. lo importante, porque para nosotros amar a nuestro hermano necesitamos estar conectados a la vida. In order for us to love our brethren, we have to be connected to the main plant. Ahora, Now, nosotros decimos, varón, we say, man, lo que usted ha leído what you have se read escucha interesante. sounds interesting. Va un poco contradictorio quizá a lo que un momento pensé, It contradicts what I thought at one time. pero entonces hay algo que siente una dudita dentro de mí, But I still have like a conflict porque todavía no estoy convencido de que es así. because I'm not convinced that Porque it's hay hombres ahí, bíblicamente, there's men that que biblically, hicieron cosas poderosas para Dios. they have done powerful things. for Entonces, el que tú hagas la cosa muy bien, te puede llegar a asegurarte que tú te sientas tan confiado de que no hay problema que Él venga. God. So that you do things so well, is Y there yo, not going to be a y yo problem dije, that will Señor, bring pero it ¿y down? cómo yo le contesto eso a ese pueblo? How can I answer? Se va a this to quedar the con la people? duda. They're going to be concerned still. Entonces, Dios, pensando en todo, So God, understanding everything, me llevó al primer libro de Corintios, capítulo 9, verso 27. He went to 1 Corinthians 9:27. Y oiga lo que dice su palabra. Look what his word says. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, ¿dónde corren? The people who run in a stadium, Todos a la verdad corren, everyone is running, pero uno solo se lleva el premio. but only Dice que los one que están will en get el the prize. estadio, dice que corren todos,
como hacemos nosotros, que todos buscamos la forma de agradar a Dios. Everyone is running and we look Pero for the lo way triste de eso es que en el estadio uno se lleva la corona to. But one in the stadium y gets the muchas prize. veces en la congregación uno o dos son los que comienzan a dar fruto, One or two will give fruit porque son los que están más comprometidos con lo que Dios quiere hacer con ellos. because they're compromised with what God wants to do with them. Escucha lo que dice: todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Everyone runs, but only one gets Y the escucha prize. lo que dice el apóstol Pablo hablando a los Corintios. Dice: what the Apostle corre. Paul says. Vamos, dile que está a tu lado: corre. They run. Dile: corre. They run De tal manera of such a way que por lo que está corriendo tú lo tengas. that what you're running towards, Quiere you decir obtain que it. el apóstol Pablo está diciendo: The Apostle Paul is eso saying, da vergüenza, this makes you be que alguien ashamed. buscando un logro terrenal se esfuerce tanto para lograr algo, y nosotros, That looking for a prize on earth, and we que somos seres espirituales, are people who are spiritual. no nos estemos preocupando por correr We're not occupying and running a que se cumpla lo que Dios dijo de nosotros. so that what God said will fulfill itself. Y dice el verso 25, So verse 25 says, porque lo que me gusta del apóstol Pablo es que él no se detiene, parece como que él parece que hablaba mucho. what the Apostle Paul I like about him is that he spoke a Y lot. dice: todo aquel que lucha, Everyone who fights against, de todo se abstiene. ¿Qué dice? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Mire when he bien, fights, he abstains ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, so that they will receive pero the crown nosotros una incorruptible. that will receive corruptible, but Ve we won't usted receive the que corrupted one. sea en el boxeo, sea en el basquetbol, And boxing, en el basketball, béisbol, and baseball, cada atleta every athlete, siempre se abstiene de cosas they abstain themselves from para things poder llegar a la estatura que él necesita para conseguir lo que él quiere. to be able to get to the stature where he needs to obtain. Incluso los fisiculturistas, yo que me moví en ese medio antes, Even in the bodybuilding, cuando ellos están preparando para competir, when they're preparing themselves to compete, de 6 a 3 meses, los últimos 6 a 3 meses, for 6 to ni 30 siquiera to tienen 13 relaciones months. con sus esposas. Escuche esto. O sea que su esposa tiene que estar de acuerdo con que él no tenga relaciones con ella, They won't porque have él intimate quiere dar relationship lo with their máximo wives para poder ganar el trofeo y el dinero. because they want to win a prize. Entonces el apóstol Pablo hace esta analogía So the Apostle Paul does this analogy sobre algo de atletas, of something that has to do with athletes, dándonos a entender que tú y yo necesitamos abstenernos making us understand that we have to de abstain nuestros ourselves deseos y pasiones from our desires para and passions, someternos a la voluntad divina. to be submitted to the Cuando divine un will. hombre y una mujer When a woman and a man se somete a la voluntad divina, are submitted to the divine camina will, con los cielos abiertos. they will walk with the open heavens. Cuando un hombre camina con la voluntad divina, When a man walks in the divine no will, conoce la palabra imposible. they don't understand the word Cuando un hombre impossible. camina con la voluntad divina, When a man walks in divine will, donde los demás ven escasez, now they él ve nothing abundancia. about poorness. They see Cuando un abundance. hombre camina en la voluntad de Dios, When a man walks in divine will, él dice y se materializa. they say, and Porque desde la posición donde él está, because the position from where he is no es en la tierra, is not on earth, mucho menos en el tiempo crono, nor in the time chronos, sino que habita en el tiempo but kairos. they're in the kairos. Y lo que tú y yo And necesitamos what you and I es habitar en su tiempo, is to be habitar en su in his time, tiempo. to be in his Y time. cuando habitamos en su tiempo, when we're in his time, habitamos we habitate en el eterno presente de Dios. in the eternal presence of God. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Those the ones Ellos a la who verdad faith, para recibir una corona corruptible, so that they could receive pero a crown nosotros incorruptible, una but incorruptible. we receive one that's not corrupted. Así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera? So from this way I say, Del que se abstiene, the one who abstains himself, del que no hace lo que él quiere, the one that doesn't do what he wants, del que se somete a su the palabra, one that's submitted to his word, del que camina de acuerdo a lo que Dios quiere. the one that walks according to what Y God cuando wants. tú caminas And when you walk de acuerdo a lo que Dios quiere, of what God wants, los cielos the heavens no pueden estar cerrados para ti. aren't closed for you. Siempre estarán abiertos, They will always be porque open está caminando because you're walking en la voluntad divina. in the divine will. Entonces él dice: So it says, de esa manera, from this way, como lo haría un atleta, like an athlete
would do. así corro yo, I run. así me preocupo yo, I preoccupy. así me abstengo yo I abstain. y así hago lo que tengo que hacer. And I do what I have to do. ¿Para qué? Dice, porque ellos Because they a la verdad, truly ¿qué van a recibir? will receive. ¿Qué van a recibir? What will they receive? Una corona que A crown. corruptible, pero tú y yo recibiremos una But we will receive one that's así not que yo de esa manera corro, So I run this way. no como a la aventura. Not the ¿Cómo así? wilderness. Entonces tú me estás diciendo que cuando tú estás haciendo lo que tú estás haciendo, tú estás seguro de lo que estás haciendo. So when you're telling me that what you do, are you sure about what you're doing? Mire con la convicción que está hablando el apóstol Pablo. Look at the conviction that Él Apostle dice, Paul yo is me saying. abstengo, He's saying, I abstain. pero estoy seguro por but lo I que am me estoy sure absteniendo. of what I am standing Yo no myself estoy for. corriendo a la aventura, I'm not just running ni from me the estoy craziness, sometiendo simplemente por someterme. or I'm just submitting just to submit. Dice, de esta manera Of this way, peleo, I fight. no como quien golpea el aire. Not like I'm fighting the air. Pero Pablo, pero no es tan, ¿y por qué si tú eres un hombre ungido? But Paul, if you're an anointed No es man, necesario que tú hables con tantos detalles. you don't have to speak with so much detail. Quiere decir que Él nos dice a nosotros So he's telling us que lo que tú estás creyendo that what you're believing de que Él volverá, of what he's coming lo back, que está en su palabra, of what's in his word, cuando tú lo crees when you believe y it, caminas de acuerdo a su you palabra, walk according to tú his no lo word. estás haciendo como que golpea el aire. You're not doing like you're No, fighting the no, air. no. Tú tienes que hacerlo como quien está seguro You need to do it like you're de sure que un día, that one day, that one day, el maestro va a regresar the master will y come que back, tus ojos and that your eyes lo van a ver. will see it. Porque Él dice, Because he says, que Él no pelea ni golpea como quien golpea el aire, that he doesn't fight like he's fighting in the air. sino que Él dice But he says que golpeo mi cuerpo that I fight with my y body lo pongo en servidumbre. and that I put it to serve. La palabra en griego para servidumbre When I talk about es la serve, palabra adokimos, means que significa reprobado, descalificado, no aprobado, inútil. that it doesn't mean that he's not approved, that he's not worthy of anything. Escuche lo que está diciendo el apóstol Pablo, What Apostle Paul is el saying. hombre que ha escrito muchos libros The man who's written a que whole están bunch of books establecidos aquí. that has established here. Ahora él dice, Now he's saying, yo golpeo mi cuerpo I hit my como body que estoy descalificado, like I am not worthy, como que soy un humillado, like I'm como que humiliated, estoy reprobado, like I have failed, como que soy un inútil, like I am not worth anything, y lo pongo en servidumbre, and I put it to serve. no sea que habiendo sido heraldo Not para that I otros, have been something to others, venga yo a ser eliminado. will come to be eliminated. Pero Pablo, But Paul, tú llevas la marca del maestro, you have the mark of the en master. persecución y no persecución, en todo tú lo has adorado. In everything you have worshipped him. Pero Pablo, But Paul, tú eres un hombre letrado, you're a man who has a lot of ha predicado su palabra, knowledge. You have preached his ha word. sido de bendición para otros. You've been a blessing to others. En el libertinaje de hoy tú no te salvas. In the freedom of today, will you not be saved? Yo creo que tú tienes los méritos necesarios I think that you have the necessary merits para que él no sea eliminado. so you won't be eliminated. Pero ahora el apóstol Pablo se pone en servidumbre. But now the Apostle Paul is putting himself to serve. En servidumbre. To serve. Y tú sabes que cuando tú buscas esto y habla de eliminado, te das cuenta incluso que habla de que golpearse debajo del ojo. When you're talking about eliminated, it Quiere says decir que el that he will apóstol hit Pablo himself under the está eye. diciendo en pocas palabras, si es necesario golpeo hasta mis ojos para no caer en aquello. If it's necessary, de ser I will hit my eliminado. eyes, so I won't fall into that. Pero Pablo te contentaba, no te contentaba, no importando cómo estuviera. Paul, but you would get happy. Y ahora tú Doesn't dices que matter puedes how ser you were. eliminado. Now you're saying that you're scared Pues to be entonces no es como eliminated. se dice, que tú y yo como quiera, aunque no hagamos de cero, no hacemos, como quiera vamos para allá. It doesn't matter what we do, we're going to go to heaven. Eso solamente lo sabe Dios. Only God knows. Y mientras Él lo sabe, tú y yo tenemos que hacer lo necesario de acuerdo a su manual And even if he knows, we still have to do para what que we no do. recibamos Man una will say. sorpresita. So will we receive a surprise? Porque tú no podrás decir mañana, Because you won't be able to say tomorrow, a mí nadie me dijo que Jesús volvería. no one told me that Jesus was coming back. A mí nadie me lo dijo. No one told me that he was coming Porque el back. apóstol Pablo, Because the Apostle Paul, con todo lo que hizo, with everything that he did, con todas sus hazañas, with every smart thing he aún la did, serpiente mordiendo a Pablo, even the serpent biting Paul, el miedo de él no era ese.
His fear wasn't era de that, que pudiera ser eliminado. is that he would be eliminated. Quiere decir que incluso los méritos nuestros aquí terrenalmente, en predicación, en lo que hagamos, Even the merits that we have here, no es lo que nos da una carta segurizada o segura it won't give us a letter que diga que tú y yo iremos para allá. that guarantees you that we're going to heaven. Lo que garantiza eso What guarantees this es su palabra. is his word. La pregunta mía es: ¿en qué palabra estamos caminando? My question is, in what word are we ¿De walking? acuerdo a qué nos estamos moviendo? What are we moving ourselves towards? Ahora escuche Now listen, lo que pasó aquí con el apóstol Juan what happened to Apostle cuando estaba exiliado en la isla de Pasmo when he was exiled por causa de la predicación. because of him preaching. Exiliado allá tuvo una visión. Exiled means En la visión él dice, en el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 20 dice: in Apocalypse el que da testimonio de esta cosa, hablando de Jesús, 22:20 says, dice, ¿quién lo dice? the testimony, El que da testimonio de estas cosas dice: the one that gives testimony says, ciertamente vengo en breve. truly I come in a small time. ¿Qué le dijo? What did they say? Ciertamente vengo en breve. Truly I come in a small time. Y usted sabe lo que me impresionó bastante de esto, You know what fascinates me most? porque si Jesús le dice That if Jesus says que él viene en breve, that he comes in a small time, era porque Jesús le estaba diciendo: si regresa ahora mismo ya ustedes están listos. that's because when I come back, you'll be ready. Pero el comportamiento luego But the behavior de of us, nosotros, la iglesia, the church, ha hecho has done que él se detenga, that he will stop, no retardando su promesa, not retaining his promises, sino buscando de que ninguno de nosotros se pierda. but looking that we all can be Él saved. le dice: vengo en breve. He's saying, I'm only Ahora in la a short pregunta time. interesante es que luego de eso, The question is, la is respuesta del apóstol Juan es increíble, the response of the apostle porque John, luego de la visión, because he lo que said, sigue luego no es Jesús, es el apóstol Juan. now is Apostle Juan. Y el apóstol Juan dice: Apostle John is saying, sí, ven Señor Jesús. La pregunta mía es la siguiente: ¿te atreverías a decirle tú: sí, ven Señor Jesús? La pregunta mía es esa: my question is this. ¿te atreverías tú a ver una visión y decirle: Señor, sí, ven, ven, ven? Well, you told Jesus, come. El apóstol Juan está diciendo: si regresa ahora estoy If you listo, come now, I'm ready. anhelo verte. I want to see. Nosotros queremos Do we want que la presencia esté en nosotros, that we want the presence will be in us, para que Él nos use, so that he will use us para ver manifestaciones. to see manifestations. Pero ninguno de nosotros queremos verlo a Él cuando venga a buscarnos a nosotros. But we don't want to see him when he comes back. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque eso requiere de Because this sometimiento. requires to be Eso submitted. requiere de alineamiento. Means we Eso have to be requiere aligned. de meterse en su palabra. We have to be in Eso His word. requiere de It dejar de hablar de tu hermano. Have to stop Eso talking about your requiere brother. This requires Que tú dejes that you stop de durar horas y horas of being comiéndote a un hermano que porta la presencia de Dios. talking about a man who has the presence of God. Dile al que está a tu lado: necesitamos decirle como el apóstol Juan: ven, ven, We ven, need to say like the apostle Ven, John, ven, ven. Come, ven, ven. come. Ay, Dios mío, escucha esto. Come on, listen to this. Ahora, cuando entramos, y con esto voy a concluir, With this I'm going to close. al libro de Juan capítulo 20, John chapter 20. eso lo leímos hace unos minutos. We read this minutes ago. Libro de Juan capítulo 20, que eso fue lo que leímos al principio. Dice que en el verso 3 que salieron Pedro y el otro discípulo, el discípulo amado Juan, y fueron al sepulcro. Peter and the other Corrieron los dos went to the juntos, tomb. pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. There was one disciple who got there first, Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, and they saw the linens put there, pero no entró. but he didn't go in. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Then Simon Peter went and he entered, Y el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. and he went inside Y the el tomb, sudario que there. había estado sobre la cabeza de Jesús, And the wrapping that was no on Jesus' puesto head, con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. it was in an apart place. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro Then the other disciple that came first entered, y and lo vio y creyó.
And he saw and he believed. Nosotros We tenemos que entender lo siguiente. need to understand the following. Cuando Jesús When Jesus iba a ser crucificado, was going to be crucified, había mucha gente que lo seguía. there was a lot of people who followed him. Gente que estaban con él, People that were with him, que comían con él. that walked, that ate with him. Y me parece ver esto And it seems that I saw this. cuando Jesús When Jesus va de camino. is going on his way, Le ponen una espina, una corona de espina, they put a crown of spine. lo bofetean, They hit him. lo escupen They spit on him. y luego lo ponen en la cruz y le ponen clavo en sus manos And they put y en sus pies. screws in his Cuando feet tú and his miras hands. esta escena, When you see this, tú puedes ver a un pueblo you can see people que quizás de una forma u otra that in one way or another, se sintió frustrado they felt frustrated. y la esperanza se le cayó And their hope porque fell. han visto a Jesús hacer tantas cosas, Because they saw Jesus do so many things. pero de repente But out of a sudden, quien era su protagonista, the person who was the quien era su protagonist, superhéroe, the one who was a superhero, ahora estaba en una cruz, now is crucified, clavado en un madero, screwed onto the en un cross. madero. Muchas veces nosotros A lot of times we recibimos una palabra de parte de Dios. receive a word from God. Recibimos una palabra de parte de Dios. Receive the word from God. Y llega el momento difícil. And the time of the difficulties come. Y cuando llega el momento difícil, And when the difficult time comes, nosotros nos vemos en la cruz we see ourselves at the cross con las manos clavadas. with our hands screwed. Quizá no con un clavo, Not maybe with the screw, pero sí con un problema en tu casa. but with a problem in your house. Quizá con un problema en tu salud. A problem in your health. Quizá con un problema en tus hijos. A problem with your children. Quizá con un problema judicial. A problem in the law. O quizá con un problema en tus A documentos. problem with your Quizá con un documents. problema financiero. A problem with that financial. Y cuando miramos el problema, And when we see the problem, perdón, el problema, when we lo see the primero que problem, decimos es: the first thing we see is mis esperanzas se cayeron. my hope has fallen. Porque me dieron una palabra, Because they gave me a word, pero la palabra but the word la estoy viendo I'm seeing como un clavo. like a screw. Tú ahí estás mirando el problema, When you're looking at the problem, donde está la palabra, where the word is, ahí tú pones el clavo. you put the screw. Donde está la palabra, Whereas the word, ahí tú pones el problema. you put the problem. Y cuando miras a la palabra, And when you look at the word, lo que mira es el problema. you see the problem. Y cuando miras el problema, When you see the problem, las esperanzas se te van. your hope will go away. Hay algo impresionante. But there's something fascinating. Hay algo que Dios no puede There's hacer. something that God can't Hay do. algo que Dios no puede There's hacer. something that God Pero can't ¿cómo do. es eso que hay algo que Dios no puede How hacer? is this, Pastor? Hay algo que Dios no puede hacer. There's something that God can't Y lo do. que Dios no puede And hacer what God can't do es hablar mentira. is talk. Cuando Él dijo algo, When He said something, Él lo va a He's cumplir. going to Si Él dijo que regresaba, If He said He was Él va a volver. He's coming back. Entonces tú Now you estás viendo los clavos, are seeing the screw. estás viendo el problema. Are seeing the problem. Y lo que no sabes But es what you don't know que is esos clavos that representan, those screws represent. que ese problema representa. That problem represents. Dile que en pocos minutos, That in a couple minutes, en pocas horas, in a couple hours, en pocos días, te van a meter a la tumba muerto. Dile, vamos, to the tomb. te van a meter a la tumba muerto. You're gonna go to the tomb. Y cuando te metan a la tumba, When you go to the tomb, la muerte the dead va a entrar contenta, will be happy, pensando que va a eliminar tu palabra, thinking that they're gonna eliminate your word. pensando que va a eliminar lo que Dios te dijo. We're gonna eliminate that God said, Pero va a entrar la muerte but death is gonna come in con tu palabra, with your word, y tu palabra and your word va a vencer la muerte. will win over Y la death. muerte Death se va a quedar allá, will stay there, pero tu palabra but your word va a salir, will leave. porque tu palabra tiene destino del cielo, tiene cumplimiento del Will cielo, fulfill itself y in tu death. palabra And your word recibe un nombre. has a name, Ese nombre and that name se llama Jesús, se llama Jesús. Así que dile al que está a tu lado, tell the person next ay, dile al que está a tu lado, tell the person si next está to you, mirando que tengo tierra encima mío, dile. see I have money, Si está mirando que tengo escombro encima mío, see I dile. have garbage on Es que me acabo de levantar de la tumba. Vamos, dile. Me acabo de levantar de la tumba. Reposhekatarabahayama. Dile, no te asombres por la tierra. Don't be No afraid te of the asombres por la dirt. tierra. Don't be afraid
Dile, si mira tierra, si mira problema, si mira cáncer, si mira diabetes, dile, no te asombres. Dile, es que voy a resucitar. Dile que voy a resucitar. Dile, voy a resucitar, voy a resucitar, voy a resucitar. Dile al que está a tu lado, aunque tu ministerio vea que tiene mucha tierra, dile, esa es la tumba, esa es la tumba. Porque cuando mueres, dile, cuando mueres, te conectas con el cielo, te conectas con el cielo, te conectas con la voluntad divina. Y cuando hay alguien que camina en su voluntad, cuando hay alguien que camina en su voluntad, aunque la piedra no quiera, se va a tener que quitar. Ay, Dios mío, aunque la piedra no quiera, se va a tener que mover. Aunque el cáncer no quiera, se va a tener que mover. Aunque la diabetes no quiera, se va a tener que mover. Rebo Shakatarabakayama. Le estoy hablando a alguien. Y lo bueno de esto es que cuando los discípulos corren a ver lo que había pasado, dice que el discípulo amado miró, pero no entró. Pero entonces Pedro decidió entrar. Dice que Juan vio los lienzos allí, doblado allí, y dice que no entró. Entonces Pedro sí entró. Y cuando ellos entraron y vieron los lienzos, lo que estaba en el cuerpo tirado allí, pero lo que estaban en su cabeza doblado, organizado, puesto en un lugar, dice algunos escritores que le estaban dando un mensaje. El maestro estaba dejando un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que incluso los niños judíos, desde pequeños, ellos estaban enseñados a que cuando el amo de una casa estaba comiendo en la mesa, cuando ellos arreglaban la mesa y el amo estaba comiendo, ellos se apartaban e iban a un lugar donde no hubiera visión, donde no hubiera visión, hasta esperar a ver lo que el amo va a hacer. Si el amo agarraba la servilleta o el lienzo y lo tiraba allí, eso significaba, dígale, eso significaba que el amo había terminado de comer, que él no volvería. Pero cuando el amo estaba comiendo, y el amo comía, y en vez de tirar el lienzo, él lo doblaba y lo acomodaba al lado del plato, y el siervo miraba, le estaba diciendo que él no había terminado. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando el amo estaba comiendo, y en vez de tirar el lienzo, él lo doblaba y lo ponía aparte al lado del plato, le estaba diciendo al criado de que él no había terminado y de que él volvería. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, Rebo Shakatarabahayama, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, el lienzo que está tirado representa que aquí sí y que aquí yo no vuelvo. Pero el que está organizado, que está puesto allí, está diciendo que no he terminado y regreso por mi iglesia. Leisha Cuatuarabahayama y Cuansanekutabahai. Dios mío, Padre, te estoy diciendo eso, que cuando pasa esto con los discípulos, es tanto así que cuando el discípulo llegó primero, él vio el lienzo que estaba puesto allí doblado. Por eso él se detuvo y no entró, porque él pensaba, ay Dios mío, que el maestro regresaba. Por eso cuando Pedro entra y ve los lienzos, él vio lo que estaban tirados, pero también vio el que estaba doblado. Entonces, como todos los niños judíos,
habían sido enseñados de esa they forma. were taught, Le estaba diciendo, he was getting told, el tirado significa the one that was thrown meant que aquí yo no regreso. that I am not coming back. En la tumba he vencido. The tomb I have En la won. tumba se quedó el cáncer. En la tumba se quedó la diabetes. En la tumba se quedó el cáncer. En la tumba se quedó la deuda. En la tumba se quedó la crisis. En la tumba, en la tumba, en la tumba. Pero el que está doblado dice, But the one that's el que está doblado dice, that's folded said, yo no he terminado. Regreso por mi iglesia. coming from my church. Oye, es tanto así It's like this. que la parte que él dejó fuera de su cabeza, The one that he left was the porque él representa la cabeza Why does this represent y su iglesia representa el cuerpo. and the church represents the Abasheka Bahai. Y Juan Seruco Batayama. Le estoy diciendo, What I'm saying is, dile al que está a tu lado, tell the person next dile, mírame, dile, mírame. Dile, si mira un lienzo doblado, dile que vuelve por mí. if you look at him, Dile, si mira un lienzo doblado, es que vuelve por mí. he's coming back. Dile, mírame, 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 mírame. Look at me. Ay, Dios mío. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to dile al que está a tu lado, Tell the person next to cuando tú me miras, when you look at si me, te parezco un lienzo puesto aquí en una silla, the folded ribbon. dile, es la señal perfecta de que el Nazareno vuelve. Es la señal perfecta de que el Nazareno vuelve. Él vuelve, él vuelve, él vuelve. Back. He's coming back. Él vuelve. Vamos, díselo. Díselo, díselo. Come on, say it. Dile, él vuelve, él vuelve, él vuelve, él vuelve. He's coming back. Dile, él vuelve, él vuelve. He's coming back. Vamos, dile, él vuelve. He's coming back. Yo quiero que tú lo digas, él vuelve, Jesús vuelve, Jesús vuelve. Jesús vuelve, Jesús vuelve. Él vuelve, él vuelve. He's coming back. Démosle volumen aquí. Él vuelve, él vuelve. He's coming back. ¿Tú sabes lo que pasa? You know what happens? Que tú y yo caminamos derrotados That we walk like cuando we're tenemos a un destroyed. nazareno que venció. When we have a Nazareth who Ese won. nazareno te está diciendo, This Nazareth is saying. ese nazareno te está diciendo This Nazareth is saying. que ahí en la tumba, dile, In ve, the tomb. dile, no sé si me ve que estoy saliendo de la tumba I ahora, don't know if you see me that I'm leaving the porque tomb quizá el now. pronóstico que tengo sobre mi cabeza, Because the diagnosis of quizás sea una depresión. maybe the depression. Oye, lo que te estoy diciendo es What I'm saying is. que si tú eres un guerrero y una guerrera de Dios, tú entiendes que tu Cristo no está muerto. You understand that Tú your Christ is entiendes que tu Cristo vive. Your Christ is Si tú entiendes a quien tú le sirves, You understand tú sabes que hace tiempo que el maestro te sacó de la tumba. Te sacó de la tumba, te sacó. Ay, Padre. Póngase sobre sus pies, póngase sobre sus pies. Come on, stand on your feet. Oye bien, mira el que está a tu lado y dile, Look at the person next to no you. sé si ve tierra, I don't know if you no sé si ve un lienzo. I don't know if you're Dile, lo que yo sí sé I know. es que mi Cristo vive As that my Christ is y vuelve por mí. Dile, vuelve por mí. Vuelve. Vamos, díselo. Mi Cristo vuelve, mi Cristo vuelve. Él vuelve. Dile, Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Y cuando tú sabes que tu Jesús viene, And when you know that tú sabes que tú no eres un derrotado. you know that you're not Cuando tú sabes que tu Cristo viene, tú sabes que tiene control de tu casa, tiene control de tu familia, tiene control de tus hijos, tiene control de tu negocio, tiene control de tu empresa. with your business. Sigue orando ahí, sigue orando. Vamos, ora. Oh, Espíritu de Dios. Holy Spirit. El Nazareno. Nazareth. Él vuelve. El Nazareno.